Presentarles un caso que de verdad que es preocupante, tiene que ver con discriminación, con xenofobia, con homofobia, con un montón de situaciones. Y les quiero presentar la historia de Emiliano Ibaldi, que fue a hacer un gesto maravilloso como es donar plasma, digo, ya recuperado de coronavirus. Y según declaró él, lo rechazaron por ser homosexual. Un papelón. Quiero que lo escuchen en primera persona para ver qué es lo que dice Emiliano, cómo fue, qué fue lo que pasó. ¿Cómo andas, Emiliano, querido? Buenas tardes, gracias por recibirnos. ¿Todo bien? Hola Nico, buenas tardes, gracias a todos. Un placer, hermano. Bueno, contanos lo que te pasó, porque de verdad que no se puede creer. Ya expresado esta situación de que te rechazaron como donante de plasma por ser homosexual, ¿cómo se llega a esa charla y cómo fue el hecho tan desagradable? Bueno, todo se da el viernes en el Hospital Eva Perón de Granadero Baigorria, que es muy próximo a mi domicilio. Yo vivo en San Lorenzo, que es una ciudad pequeña que está muy próxima a Rosario. Me presento después de haber tenido el alta el 10 de agosto como un donante voluntario de plasma. Yo hace más de 10 años que participo en campañas de donación y de colectas de sangre de forma voluntaria. Qué bien. Y de hecho, lo decimos siempre, perdón, ¿no? Gracias. Pero siempre lo decimos, un donante de sangre puede salvar 4 vidas. Siempre lo decimos acá, ¿eh? Así es. Un donante puede salvar hasta 4 vidas. Por eso es importante. Ahora sí seguí, Emi, perdón. Valía la pena esa aclaración. Sí, en realidad yo también lo aclaro porque es uno de los antecedentes también que te marca y por qué llegamos a calificar a la entrevista como discriminatoria. A ver. Yo una vez que tomo contacto con el titular del CUDAIO, acá en Santa Fe, el CUDAIO es el organismo que regula las donaciones de plasma, plaquetas, tejidos y sangre. Sí. Es como el INCUCAI a nivel nacional. Bueno, el doctor Mario Perichón se pone en contacto conmigo porque yo ya me había ofrecido, me dice, si estás de acuerdo, yo te consigo una entrevista con el Centro de Hemoterapia, si te parece lo hacemos en el Hospital Eva Perón. Listo, bárbaro. Para mí ya era una situación normal, natural, tan acostumbrado que estoy a presentarme a campañas de donación. Okay. Y cuando llego al hospital... me presento ante el médico, que es el coordinador de la sección de hemoterapia del mismo hospital. Empieza la entrevista y, bueno, para los que nunca fueron a una donación voluntaria, siempre tenés una charla previa con un médico. Claro, te hacen toda una pregunta para saber si tuviste, perdón, ¿no? VIH, tuviste hepatitis, digo, hay todo un protocolo para que esa donación sea buena, ¿no? Quien vaya a recibir eso no tenga ningún problema. Antes te preguntaban si tenías tatuajes. Exacto. ¿Esos te lo siguen preguntando? Ay, sí, y es verdad. influye? Sí, obvio. Te siguen preguntando si te hiciste tatuajes en el último año, si te hiciste algún tipo de perforación, también si... Bueno, a ver, preguntas un poco más también pero si te hiciste tatuajes... extremistas, como compartiste jeringas con otra persona. Claro, Sirve, por supuesto que sirve muchísimo ese formulario porque despeja cualquier tipo de dudas que pueda llegar a tener un donante voluntario en ese momento y así como el médico aplica su criterio profesional para habilitarte para el próximo paso, que es la donación, también su criterio profesional puede llegar a rechazarte. Perdón, Emiliano, pero en ese formulario no está, sos heterosexual, sos homosexual, sos lo que quieras ser, sos lo que no sos lo que... No está en esa base de preguntas y por eso nos interesa saber, en una época cómo... estaba, ¿eh? Bueno, quería saber si estaba. Increíblemente estaba. Sigue existiendo en un montón de formularios en todo el país donde no están actualizados. Bueno. Una de las primeras preguntas que te hacen es si sos homosexual, heterosexual. O sea, te preguntan por tu orientación sexual. Pero automáticamente que vos le decís tu condición sexual, ¿qué te dice el médico? No, en realidad fuimos llegando, la mitad del formulario ya estaba completo, despejamos todas las dudas. Él en realidad empieza contándome cuál era el proceso de donación de plasma, porque es diferente al proceso de donación de sangre. Es parecido, es muy similar al de plaquetas. Yo también ya doné plaquetas para pacientes oncológicos, así que lo conocía y le comenté que venía participando activamente de las campañas que se hacían acá en mi ciudad. Qué bien, Emiliano, de verdad, qué ejemplo valorable. Bueno, gracias. Y qué loco. No, es que no me agradezcas a mí, gracias a vos. Digo, lo más llamativo es cómo llega contame ese momento, cómo es que te dice, o te pregunta, o te expresa, y cuándo empieza esa ruptura que vos decís, para, loco, me estás discriminando acá. ¿Cómo bueno, porque llega una pregunta que es literal, la pregunta es si tuviste relaciones con alguna persona de tu mismo género, o sea, con otro hombre, en mi caso, en el último año.
Cosa que yo le digo que sí, y le comento es que era homosexual y que tengo una pareja estable. Yo tengo novio, tengo pareja hace 4 años. Sí. Y lo contesté con una naturalidad, Claro. como ya si me hubiese olvidado que este tipo de cosas Pasaran. siguen pasando, claro, siguen Sí. pasando hoy en día. Así que en ese momento el médico no siguió completando la entrevista, dejó de lado la virome y se puso a explicarme todos los riesgos que iba a conllevar, que yo me someta a ese proceso de donación, porque, literal, realizo prácticas sexuales peligrosas. Prácticas Perdón, sexuales perdón. peligrosas. En ese- Para Pero- reírse de manera triste, tal cual. ¿Cuál fue tu reacción, Emiliano, en el momento? Porque es desconcertante que alguien venga con eso, es prehistórico. Sí. Bueno, yo soy re Antiguo. chispita, así que al primer momento traté de refutarlo y decirle que imposible que me rechazaran, porque para mí en serio era algo súper natural lo que se estaba dando. De presentarme el formulario ese, yo ya me lo conozco, los procesos, No, todo. claro, Mi mamá a es profesora de cualquier otra biología persona, a y cualquier fue otra una de persona. las personas que encabezaba las campañas de donación acá en mi ciudad, siempre. Claro. Entonces, para mí era muy familiar todo ese ámbito. Exacto, Y a cuando me cualquier- empieza a decir eso, que no, que era muy inseguro o riesgoso, yo le digo, bueno, a ver, prácticas sexuales riesgosas, ¿a qué te referís? Porque parejas heterosexuales también tienen prácticas sexuales riesgosas. Sin duda. Y más considerando que yo tengo una pareja estable, realmente no Pero encontraba perdón, forma. él asociaba la palabra riesgo a promiscuidad. ¿A qué gay. asociaba? ¿A qué? O por ser gay ya es riesgoso. No entiendo la asociación. Quiero saber si te la explicó también. Por ser gay es más riesgoso porque estas prácticas sexuales, que es, lo vamos a decir con todas las palabras, es tener sexo anal, es más riesgoso estadísticamente. Es la cara Pero de ¿qué Jurassic pasó? Park. No es solamente por tener sexo anal, no es especial de algún tipo de parejas o de relaciones, sino es por la estigmatización de no haberme considerado un donante recurrente, voluntario, y dar por finalizada la entrevista, siendo que todavía faltaban un montón de preguntas más. Pero espera. O sea, Vos él caés ahí- determinó en ese momento que quedaba fuera de posibilidad de ser donante. Él lo determinó. Exacto. Puso la viroma afuera y vos no podés. Ahora, ¿y fuiste a otro lado a donar? Después de hacer todo esto también público, que me parece espectacular, como para tomar conciencia y que sea otra batalla más a derribar ¿Quién es el de doctor? prejuicios. Digo, la pregunta es si fuiste a otro lugar a intentar donar plasma. Bueno, el viernes fue un día muy movilizante para mí, porque se pueden llegar a imaginar que no fue para nada grato salir de ahí. Yo en un momento, sí, contesté, traté de argumentar mi posición o traté en realidad de pedirle mayores explicaciones, no algo tan superficial como lo que me dijo, y después ya directamente me anulé, quedé en blanco. Sí, Pará, obvio que hagamos te una cosa. anulaste Pará. en el momento. Emi, vos tuviste COVID. Sí. ¿Y cómo la Sí, pasaste? sí, yo mientras- soy paciente recuperado de Bien, COVID. por eso, ¿cómo fue tener COVID, coronavirus? Bueno, en realidad al principio es muy confuso la situación de COVID porque los síntomas son muy similares a cualquier otro tipo de alergia o de gripe. Yo de hecho soy alérgico a los cambios de temperatura. Para Sí. mí es normal salir, por ejemplo, del lugar donde trabajo y que se me Tape la se me nariz. congestione la nariz. Sí. Así que lo que primero que me apareció a mí fue pérdida de olfato y el gusto. Mirá. Muy notable, Ok. muy notable. Y ese día no había visto a muchas personas, yo sentía que había una disminución, pensé que era por una alergia, porque inclusive, bueno, acá estamos tapados de humo de las islas por todas las quemas, entonces también Ley de eso humedales. repercute en el Aprovecho sistema para decir también respiratorio. otro comentario. Ley de humedales ya. Ya. Urgente por la Ley situación de que está humedales viendo ya, entre toda esta paréntesis situación que es con esto gravísima. Entonces, está bueno que lo sumes. No es por la nota que estamos haciendo ahora, que ya haremos otra nota por esa situación que me parece gravísima. Pero vos, mira, quiero decir una cosa como conclusión también a tu historia. Vos tuviste durante muchísimos años un comportamiento ciudadano que no sé si hasta ese médico mismo lo habrá tenido, esto de donar Seguro que sangre, no. ayudar a otros. Seguramente habrá Claro. salvado vidas sin saberlo. Un montón de cosas, ¿no? Tuviste un comportamiento ejemplar. Tuviste que pasar por la situación desagradable hoy en día de tener coronavirus, estar aislado, todo. Recuperarte, gracias a Dios.
ir como buen ciudadano a donar y te pegan este cachetazo de una moralidad inexistente que es tremendo. De verdad que es angustiante. Sí, voy con vos. Sí, voy con Emi, vos, quería preguntarte, después bueno, dijiste que te anulaste, te fuiste de ahí, Sí. ¿qué hiciste? ¿Realmente averiguaste si otras personas también le hicieron lo mismo y si esta persona se puede denunciar? Porque realmente el hecho es repudiable. Bueno, lo primero que hice después de la angustia, porque Sí. yo estaba solo, realmente nunca pensé que me iba a pasar algo así, menos en el 2020, fue llamar a la médica de hemoterapia que yo conozco, que es de mi ciudad, que es la coordinadora de todas las campañas de colecta de sangre. Sí. Pero la llamo en realidad no para contarle lo que me sucedió, sino para preguntarle qué tipo de sustento tenía el médico, basándose en que, considerando mis antecedentes y en esa sola pregunta, ya me haya rechazado. Perdón, si vos decías soy Por lo cual- heterosexual, vos podías donar. Sí. Según su visión. ¿Cómo? Si vos le decías, no soy gay, soy heterosexual, sí te hubiese dejado Totalmente. donar con su cabeza carcamaña, digamos así, su cabeza Antigua. picapiedra, ¿no? Hubiese sido así. Lo grave de esto es que si yo hubiese mentido, donaba tranquilamente. ¿Y en qué cambiaba? Digo, es para una pregunta que obviamente, ¿no? ¿En qué cambia? Para Nada, hacerlo si además entender, lo que nada. está- En mí en absolutamente nada. Por eso, Pero Emi, bueno. lo estoy haciendo a propósito la pregunta, Además, ¿no? ¿En qué cambia? si Sí. concretamente lo que le dice Sí. el médico es que la práctica peligrosa es el sexo anal, ¿qué te garantiza que una pareja heterosexual No lo tenga. no tengan sexo Sí, anal? por Es supuesto. ridículo. Bueno, Emi, te mandamos un cariño inmenso. Muchísimas gracias por este testimonio. Y ojalá que no te vuelva a pasar, pero lo otro sí para imitar es ese comportamiento que tuviste y tenés de ir a donar sangre. Así que un abrazo enorme y nos alegra que estás recuperado. Bueno, gracias. Un cariño, gracias. Gracias y bueno, por último, Sí. decirles que la denuncia en el INADI ya está radicada. Ok, Me eso acompañaron es un montón importante. de organizaciones de Perfecto. diversidad y Perfecto. de inclusión sexual de acá del cordón industrial. Ok. Así que esto sigue en buen curso y hay que lograr hacer un cambio para que ninguna persona más sienta lo que yo sentí en ese momento. Un abrazo, Emiliano. Gracias, ¿eh? Un abrazo grande. Gracias a ustedes.